En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presenta 7 retratos de personas de Dios, capítulo 1, segunda parte. Me alegro de estar nuevamente con usted para compartir las preciosas verdades de las Escrituras que han hecho la diferencia entre el éxito y el fracaso en mi vida y que pueden hacer lo mismo en la suya. En mi charla de introducción de ayer expliqué que la palabra de Dios es un espejo, no un espejo que refleje nuestra apariencia externa, sino que nos muestra nuestra condición espiritual interna, un espejo que nos muestra cómo Dios nos ve, y dije que esta semana estaremos viéndonos en este espejo para que veamos la clase de pueblo que somos. No primordialmente lo que somos como individuos, aunque sea muy importante, pero lo que Dios quiere hacernos como pueblo redimido suyo. De ahí el título de mi charla, 7 figuras del pueblo de Dios. En conexión con esto leí el versículo en Deuteronomio 32:9 que dice: la porción del Señor es su pueblo. Eso es tremendamente importante. Lo que concierne a Dios realmente es su pueblo. Él interviene en la historia, trata con naciones, con condiciones físicas. Él es el Señor del tiempo y las circunstancias de la tormenta y la calma, del terremoto y la tempestad, de la montaña y del río y del mar. Él controla todo, son parte de su creación, pero en lo que Él se enfoca realmente en medio de todo, eso es su pueblo redimido. Es su porción, es lo que Él va a sacar de la historia. Cuando la historia termine, la inversión mayor de Dios habrá sido su pueblo. Tenemos que entender lo importante que somos. Hoy voy a tratar con una pregunta muy práctica en relación con esto, y es esta: ¿cómo es que Dios nos hará en la clase del pueblo que Él quiere que seamos? Y particularmente, ¿cómo podemos cooperar con Dios para alcanzar este resultado? El título que he escogido para esta charla de hoy es El programa de transformación de Dios. Permítame resumir brevemente los propósitos de la redención según están ilustrados en el pasaje que leí ayer en Éxodo 19:3 al 5. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así irás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dije que había 2 objetivos primarios en la redención. Primero, Dios nos trae su pueblo redimido a Él. El propósito principal es una relación íntima y directa con el Señor. Si perdemos eso, perderemos verdaderamente el centro de todos los propósitos de Dios. Segundo, por medio de la redención, Dios quiere formar un pueblo que sea totalmente diferente en cuanto a cosa que el mundo haya visto. Ese pueblo es llamado posesión mía, o especial tesoro, o linaje escogido. Hay varias traducciones. El significado exacto de la frase no se conoce perfectamente, pero significa algo hermoso y maravilloso. Algo un tanto misterioso es lo que Dios quiere hacer de su pueblo. Ahora, para que Dios logre cumplir su propósito, tiene que haber un proceso de transformación. Cuando Dios nos redime, primero no somos todo lo que Dios se propone que seamos. Yo me maravillo de la fe de Dios cuando comienza en alguno de nosotros, y yo me incluyo en eso también. Quiero darle un ejemplo en que el proceso de la transformación opera. Es muy sencillo. Es un ejemplo tomado del llamamiento del Señor en sus primeros discípulos. Se encuentra en Mateo capítulo 4, versículos 18 al 20. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a sus 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Esa es realmente una escena muy sencilla, no tiene mucha psicología complicada, pero contiene la esencia de lo que tiene que suceder. Jesús le dijo: sígueme, y yo los haré pescadores de hombres. Hay 2 aspectos principales de eso. Primero, Jesús requiere de un compromiso total. Déjenlo todo y síganme. No les dijo a dónde vamos, solo síganme en fe. Pongan sus vidas en mis manos y déjenme a mí las consecuencias. Eso es esencial. Dios no puede cumplir realmente sus propósitos hasta que su pueblo esté totalmente comprometido. Entonces dice: síganme. No les digo a dónde vamos, pero les diré lo que voy a hacer con ustedes. Los haré pescadores de hombres. Veo que la cosa más importante en cada uno de nosotros como pueblo redimido de Dios no es lo que somos, sino lo que Dios quiere hacer de nosotros. Y si nos entregamos al Señor, Él garantiza que habrá un producto terminado. Primero, compromiso. Entonces Dios comienza a obrar en nosotros para hacernos lo que Él quiere que seamos.
El mismo principio está en la enseñanza de Pablo en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, que dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Note la palabra transformaos. Ese es el proceso transformación. Eso es lo que trabaja Dios. Ahora veamos cómo es que sucede, y usted verá nuevamente que el primer paso es el compromiso. Compromiso total con Dios está expresado ahí por Pablo con las palabras: presentar vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Él está pensando en los términos de los sacrificios del Antiguo Testamento, en los cuerpos de animales como ovejas, cabras, etc. Esos animales eran sacrificados primero y después ofrecidos a Dios en el altar. Una vez que habían sido puestos en el altar, ya no pertenecían a la persona que los ofrecía, ahora pertenecían totalmente a Dios. Estaban totalmente a la disposición de Dios. Bueno, Pablo nos está diciendo a nosotros los cristianos: tienes que ofrecer tu cuerpo a Dios exactamente de la misma manera, y una vez que lo pongas en el altar, ya no es tuyo, ya no está disponible para ti, está totalmente a la disposición de Dios. Y Él dice: hay una sola diferencia, tu cuerpo ya no va a ser sacrificado primero, será puesto vivo en el altar. Esa es una entrega total. Esa clase de compromiso nos hace pensar diferente, nuestras mentes son renovadas, nuestros valores cambian, nuestras prioridades cambian, las cosas toman un significado diferente. No sucede hasta que nos hayamos entregado. Es algo que Dios hace, pero solamente cuando nos hemos comprometido. Y entonces, cuando somos transformados de esa manera por la renovación de nuestra mente, somos capaces de probar, de verificar cuál es la voluntad de Dios. Podemos saber lo que Dios quiere realmente. Vea usted que Dios no revela lo que Él verdaderamente quiere a los que no están comprometidos. Él tiene un secreto, un plan maravilloso para cada uno de nosotros, individualmente, para su pueblo colectivamente, pero Él revela ese plan solo a los que se han comprometido. Vea pues el orden: compromiso, después transformación desde adentro, que lleva a la revelación del propósito de Dios. En lo que queda de esta charla de hoy, quiero hablar del uso del espejo en ese proceso de transformación. Usted recordará que ayer dije que la palabra de Dios es un espejo que nos muestra no cómo somos por fuera, sino lo que somos por dentro, y que ese espejo es un instrumento esencial en el proceso de la transformación. Tenemos que vernos en el espejo. Quiero hablar un poco de la manera de usar el espejo. Voy a referirme a dos pasajes de 2 de Corintios. Primero, 2 de Corintios 3:18. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Note que todo está en el plural, no es solo para individuos, es para nosotros, todos. El pueblo de Dios, colectivamente, al mirarnos en el espejo de la palabra de Dios, vemos la gloria que Dios va a obrar en nosotros, y mientras vemos por fe esa gloria en el espejo y continuamos viendo en el espejo de la palabra de Dios, el Espíritu de Dios nos transforma en la misma imagen que vemos. Pero solo si vemos por fe en el espejo, si no vemos por fe en el espejo, el Espíritu de Dios no puede obrar en nosotros, y no es solo una transformación singular, sino que vamos de gloria en gloria. Una vez que llegamos a cierto nivel, Dios nos muestra que hay otro más alto y es tiempo de movernos hacia arriba y hacia adelante. Pero toda esa transformación depende de dos cosas. Primero, que veamos por fe en el espejo de la palabra de Dios. Segundo, la obra del Espíritu Santo cuando hacemos esto. Veamos también en 2 Corintios 4, 17 y 18. Por un momento, Pablo dice esto: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nuevamente Pablo dice que vamos a tener que pasar por aflicción como parte del proceso de transformación, pero la aflicción nos va a hacer bien, nos va a obrar el propósito de Dios para nosotros sobre una condición: que continuemos viendo no las cosas visibles, no las situaciones o las circunstancias alrededor nuestro, sino las cosas invisibles. Lo invisible es eterno. ¿De qué manera ve usted las cosas invisibles? ¿Cómo hace para ver lo que es invisible? La respuesta es que miramos por fe en el espejo de la palabra de Dios. Eso nos muestra lo invisible, las realidades eternas del propósito de Dios para nosotros. Voy a terminar mencionando los 3 pasos en ese proceso. Primero, miramos en el espejo de la palabra de Dios por fe. Segundo, cuando miramos el Espíritu Santo nos revela nuestro destino, revela hacia dónde nos ha encaminado Dios, lo que quiere producir en nosotros y de nosotros. Y tercero, mientras seguimos mirando por fe sin quitar los ojos del espejo, el Espíritu Santo continúa cambiándonos en lo que hemos aceptado por fe, y cada vez que tomamos nuevas verdades por fe, experimentamos una transformación mayor, es de gloria en gloria.
Bueno, nuestro tiempo de hoy terminó. Regresaré mañana a la misma hora. Mañana describiré la primera figura del pueblo de Dios.